Quiero contarles en este tutorial en qué consiste el seminario digital. El seminario digital es una herramienta donde nosotros utilizamos una página web con ciertos criterios para contar un tema. En este caso, voy a dar un tema como ejemplo, que es el líquido amniótico. Soy profesor también de embriología, soy profesor de bioquímica, soy profesor también de biología celular y molecular. En los seminarios, cuando uno asiste a un seminario que lo invitan, uno se ve, el expositor se ve. Entonces, la idea principal del seminario digital es que yo me pueda ver y que yo me pueda ver explicando. ¿Listo? Porque si yo me veo explicando, entonces voy a poder llegarle a la persona que me esté atendiendo, que me esté viendo. Entonces, la idea es que yo me vea explicando, ¿vale? Y me vea con una imagen, preferiblemente para mostrar un proceso. Puedo hablar de bioquímica, puedo hablar de biología molecular, lo que yo escoja, pero que yo me vea y que en estas páginas de Wix que uso como mi plantilla, pues pueda expandirlas porque inserté un video, pero ese video viene desde YouTube, entonces yo lo puedo expandir completamente y eso me permite a mí, ¿sí? Generar un mejor conocimiento. ¿Cuál es la idea del seminario digital? Entonces el seminario digital tiene tres áreas. Un área que es, por así decirlo, la parte normal del funcionamiento, ya sea un mecanismo bioquímico, un mecanismo molecular, embriológico, ¿sí? Un mecanismo de ciencia básica. La segunda área sería una patología, ¿sí? Asociada justamente al área número uno, al mecanismo natural, al mecanismo normal que yo quiero contar. Y la tercera área tendría que ver entonces con la ejemplificación de esa patología o de esa anormalidad de ese área número uno que era la normalidad del mecanismo que yo quería contar. Yo no puedo contar cómo es una enfermedad a menos de que yo sepa cómo es la no enfermedad para un sistema, ¿sí? Primero tengo que entender bien cómo funciona el corazón para poder hablar entonces de una anomalía cardíaca. Es lo que quiero contar. Entonces, aquí estaría entendiendo yo cómo funciona el corazón, aquí estaría yo entendiendo la anomalía cardíaca y aquí estaría yo haciendo un ejemplo de esa anomalía cardíaca. En este caso en particular, hablamos sobre líquido amniótico porque es un ejemplo en embriología y lo ejemplificamos de nuevo utilizando una página web. El estudiante del seminario se tiene que ver, se tiene que ver y se tiene que ver. No es que yo aparezca como un cursor moviéndose solamente como en el caso de este tutorial, ni es que solamente envía yo el video y yo vea entonces una voz que está hablando, pero que yo no vea a nadie, ni que aparezca un recuadro como si fuera presentador de noticias. No. La idea es que me graben a mí o yo me grabe, no sé, ustedes buscan la forma de hacerlo, donde yo directamente pues sigo explicando, ¿sí? Eh, mi tema. Y entonces esto es importante porque quien me esté viendo a mí está viendo a alguien que está mostrando, ¿sí? La estructura, la ruta, la molécula, la membrana, el proceso que yo quiero mostrar. Entonces, en el ejemplo en particular, creamos, ¿sí? Eh, algo muy llamativo con los estudiantes, asesorándolos a ellos, y fue que el texto coincida con lo que yo estoy explicando y si quiero apoyo las dos cosas con un gráfico. Entonces aquí les muestro qué es lo que se evalúa dentro del seminario digital. Primero, el diseño. Miren cómo está este diseño. Entonces el aspecto estético tiene que ver con que esté bien diagramado, que esto no se vea de pronto muy pequeño, esto se vea muy grande, que sea, sí, algo llamativo pero estético. Y entonces la letra, los títulos, los subtítulos, los tamaños, pues son absolutamente definitivos. Y se recomienda pues el uso como de colores suaves, pasteles, inclusive preferiblemente tener en la página el fondo blanco para que pues se destaquen los aspectos que yo como expositor quiero contar. Viene la segunda parte de lo que yo mido dentro del seminario digital, que es la composición. ¿Qué es la composición? Pues de lo que está hecho el seminario. Es decir, orden, imagen, ¿sí? El orden que está ceñido por la imagen, perdón, el texto y el video que pertenecen a ese orden.
Estos tres ejes, la imagen, el texto y el video, todo el tiempo dentro del seminario digital que les propongo logran crear como un eje. Es decir, tengo que tener en cuenta la imagen, el texto y el video. En este seminario digital en particular, la idea es que coincida las páginas del sitio que yo estoy viendo, ¿sí? Donde las imágenes, ojo, apoyen el texto y este a su vez me sirva como una herramienta explicativa, ¿sí? Para reforzar lo que yo ya conté dentro del video. Entonces tengo tres, por así decirlo, ¿sí? Herramientas valiosas para que el concepto que yo quiero contarle a la gente, el que yo quiero, con el que quiero llegarle, pues evidentemente quede claro. ¿Listo? Y con base en esto, pues podemos tener algo que se llama cohesión. Entonces, si yo tengo, ¿sí? Estos videos que son unos videos súper agradables. Formación de la cavidad amniótica y el apneos. Para hablar de este proceso, primero iniciaré explicando la formación del blastocisto. El blastocisto aparece después de la segmentación del cigoto, en el día 5 a 6 después de la fecundación, en un proceso llamado blastulación. Los blastómeros conforman una capa externa llamada trofoblasto. Entonces yo aquí estoy viendo, sí, efectivamente que se puede lograr, ¿vale? La ampliación de la imagen, ¿listo? Y entonces tenemos, ¿sí? Las imágenes que están apoyando lo que yo como expositor voy contando. Vuelvo y repito, acabo de poderlo ampliar con la pantalla completa de YouTube. Y además tengo un texto. Nótese que esas imágenes a propósito están referenciadas, tienen referencia tipo Vancouver, para que además tengamos solidez, una base buena de lo que estamos contando. Y tenemos un texto donde a propósito podemos crear links para que tengamos para las palabras que no entiende la gente que nos quiere ver y que quiere aprender con nosotros, abrirlo y entonces tener una especie de glosario interactivo donde yo puedo, ¿sí? Leer la definición de esa frase, de esa palabra, de este tema que yo estoy explicando. Y de nuevo el tema está pues apoyado también por las imágenes, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos viendo es algo muy, muy chévere porque empezamos a crear ese eje de una manera muy explicativa y la parte de la imagen que apoya el texto, que apoya el video, pues resultan siendo, por así decirlo, el 80%. Vamos a hablar también de manejo de temas. Yo obviamente cuando a mí me graben, yo voy a tener un control de mi tema. Yo no necesito leer papelitos, mirar de lado para ver un prompter que alguien me esté hablando. No, yo soy profesor, yo soy el experto en ese momento. Entonces yo ya me sé mi tema, yo ya estoy contando lo que yo sé. Usted está escogiendo, es que es la ventaja de hacer el seminario, es que aquí esto no fue al azar y yo le mandé una pregunta que usted no tenía idea que le iba a preguntar, ni siquiera como en un examen. Usted en el seminario con sus compañeros se ha repartido los temas. Ah, sí, cada uno tiene que exponer, estamos hablando de biología molecular y celular o de bioquímica, cada uno tiene que exponer, ¿sí? Un mecanismo molecular o bioquímico, pero usted lo escoge. Entonces usted está partiendo desde una base, ¿sí? Que es, soy yo mismo el que estoy decidiendo, no como en un examen donde usted no sabe qué le van a preguntar, aunque usted sepa el tema. Con base en esto entonces podemos ver cómo en este seminario digital los títulos coinciden entonces con la información, que coincide entonces con la explicación que cada uno de los muchachos, ¿sí? Fue armando. Entonces ellos contaron cosas supremamente interesantes e iban señalando sin leer, solamente se sabían ya las cosas que estaban haciendo. Y yo estoy viendo a mi estudiante y estoy viendo la gráfica el proceso que le está mostrando. Entonces, de esta forma logramos, por supuesto, un producto buenísimo. Tenemos entonces más trabajo, nos apoyamos inclusive en tablas, las tablas tienen su respectiva referencia bibliográfica y la tabla entonces destaca, por ejemplo, en el ejemplo en particular, qué componente o cuánto de sodio, si en milimolares por litro en concentración, tiene el líquido amniótico, ¿vale? Y entonces él lo ha contado dentro del video y él lo ha reforzado con palabras, miren que eso no está lleno de texto, sino con frases o palabras que destaquen lo que él quiso contar. Y además de eso, refuerzo con una tabla para contar porcentajes. Perfecto. Si yo estoy hablando y estoy contextualizando el líquido amniótico para después hablar de un caso clínico o de una patología, pues esta es la forma. Entonces tenemos las tablas, las diferentes tablas de donde las sacamos, gráficos, ¿sí?
Y también entonces vamos ampliando en nuestro ejemplo, en la parte normal, por así decirlo, la normalidad del líquido amniótico, pues cómo se circula, se absorbe, y entonces de nuevo usamos tablas, referenciamos nuestras imágenes, tenemos un texto que apoye nuestra imagen y podemos usar inclusive carteleras. No estamos usando aquí videobeam o televisores, podemos usar modelos tridimensionales hechos, ¿sí?, con material. Y entonces lo importante del cuento Hola, aquí mi nombre es Jensi Constanza Molina Cañón, soy estudiante de cuarto semestre es lograr de la Universidad Libre Excepcional. que la gente me vea. Yo aquí amplío la imagen y evidentemente se me va a ampliar cada estructura, pero yo como expositor, ¿sí?, puedo estar mostrando y señalando cada uno de los procesos o aspectos o rutas, ya en el caso de biología molecular o celular, ¿sí?, que quiero destacar. Aquí tengo una imagen de soporte, aquí tengo más información. Puedo usar cuantos videos quiera. Son videos que están entre los 5, 6 minuticos, hay unos inclusive más cortos, el más largo creo que lo llegué a ver de 7, 8 minutos. ¿Listo? Entonces, de esa forma, pues tenemos un seminario digital muy, muy bueno. El manejo del tema es el aspecto más importante, es de pronto lo que más cuesta en nota, porque es lo que yo estoy viendo cuando yo amplíe su imagen, si usted maneja o no maneja, ¿sí?, el tema. Y entonces cuando yo lo veo a usted sin que usted tenga que leer y lo veo directamente hablando, señalando, mostrando, explicando, pues yo digo, listo, este muchacho ya logró el objetivo de lo que buscaba el seminario digital. Entonces, se tiene que ver, este muchacho, el estudiante, en el video explicando. Puede usar televisor, video beam, modelos tridimensionales, impresiones a colores, pero el requisito fundamental es que el estudiante se vea, ¿sí?, explicando, se escuche, es muy importante, tanto la imagen como el sonido, ¿vale?, mientras realiza esas explicaciones. Entonces, aquí ya volvemos a nuestro ejemplo, tenemos la presentación clínica, si tenemos un caso, ¿sí?, que sería como el tercer aspecto que a propósito estábamos comentando en este tutorial, donde yo ya escribo con un caso clínico en particular, ¿sí?, algo importante de lo que yo ya he contado como una patología que a propósito es una desviación o una anomalía del tema, ¿sí?, que yo quise resaltar. Entonces aquí lo vemos, ¿vale? Ustedes pueden también hacer algo muy similar. Aparte de eso, tenemos un cuestionario interactivo donde yo voy contestando y la máquina me dice cuánto saqué o no para poder corroborar si aprendí en este caso del tema, ¿vale? Un glosario, términos, acepciones o definiciones de las palabras que son técnicas a mi tema específicamente y que pues por supuesto cuando estábamos contando los aspectos relevantes podíamos ver que las tenemos, entonces las tenemos de forma interactiva. Yo aquí puedo saber qué es una cavidad amniótica porque hago clic y él me expande el concepto, ¿vale? Y vuelvo y sigo leyendo, pero ya sé qué quiere decir cavidad amniótica. Entonces, súper importante tener esa claridad en los conceptos y pues por supuesto destacar las palabras que son importantes que me han permitido a mí como expositor hablar con solvencia del tema, cada uno de esos términos, ¿vale? Y por supuesto terminamos con la referencia a nivel de bibliografía. Podemos usar el método Vancouver principalmente, ¿sí?, o podemos usar otros métodos como APA también. Pero entonces, nuestro seminario digital es increíblemente importante y me permite a mí como profesor obtener una nota evaluando aspectos pedagógicos de usted como expositor importantes que de otra forma no podría, me sería bastante difícil. Entonces, yo sí les pido que pues realicen un trabajo a conciencia, diseñar esto toma tiempo, textos, imágenes, videos, poderlo acomodar, componer, como le dicen a esta parte, en la parte gráfica para que se vea bonita. No estamos haciendo una página web, estamos haciendo un seminario, ¿sí? Entonces, y es importante que esto lo hagan ustedes, no pagarlo. Y uno sabe obviamente cuando alguien ha hecho algo por fuera o lo ha pagado por fuera. ¿Listo? Esta es como, pues, la explicación de este tutorial para el seminario digital. Muchas gracias.